te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Aleluya. Mi milagro recibiré. Santo. Y sé Aleluya. que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado. Gloria al Señor. Paz de Cristo, hermanos. Dice este canto: con mi fe te alcanzaré. Amén. El Señor ha depositado fe en nosotros. De nosotros depende hacer crecer esa fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así que cada vez que escuchamos palabra, cada vez que oímos esa tremenda, poderosa palabra de Dios, está aumentando en nosotros esa fe. Amén. Entre más la persona se aleje de Dios, entre más se aleje de la iglesia, entre más se aleje de escuchar palabra, más se retirará y más su fe menguará. De nosotros depende que la fe crezca. Y dice la Biblia que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, tan pequeña, podemos hacer grandes cosas. Imagínense una fe más grande, una fe, amén, tremenda, poderosa. Hermanos, el Señor hará hazañas, hará milagros a través de nosotros, proezas a través de nosotros. Amén. Es necesario pues nosotros aumentar la fe. Acércate más a escuchar Biblia. Acércate más a escuchar la palabra de Dios. Ora, ayuna, busca su presencia y tu fe aumentará. Amén, en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero invitarlo, hermanos, vamos a escuchar hoy una palabra que el Señor me dio, y es sobre el tema: no menospreciemos las cosas pequeñas. No menospreciemos las cosas pequeñas. Así que yo quiero invitarlo. Vamos a ir a una cita bíblica allá en Zacarías capítulo 4 versos 5 al 10. Allí en su pantalla aparecerá esta porción de la palabra del Señor, Zacarías capítulo 4 versos 5 al 10. Y estaré predicando sobre este tema: no menospreciemos las cosas pequeñas. Amén. Dice la palabra del Señor así en el nombre de Jesús: y el ángel
que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, así se llama la predicación, no menospreciemos, amén, las cosas pequeñas. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en las manos de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Bueno, yo quiero predicar sobre este tema: no menospreciemos las cosas pequeñas. Y el Señor habla a Zacarías, amén. Y el Señor le habla a través de este profeta, le habla a Zorobabel. Y le dice, porque hay gente que está menospreciando. Hay gente que está menospreciando lo que tú tienes. Amén. Lo que tú estás haciendo. Lo que tú estás predicando. Los dones que Dios te dio, los ministerios que Dios te dio, hay gente que los menosprecia y hace menos eso que el Señor te dio. Y a veces la persona se desanima, a veces nos desanimamos y decimos: sí, cierto, ¿verdad? Hay gente que tiene mejores ministerios, hay gente que está creciendo, hay iglesias que están creciendo, hay pastores que predican muy bonito, y empezamos a menospreciar lo que el Señor nos ha dado. Pero hoy el Señor te dice que no es con espada, ni es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Amén. A veces nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. La gente no mira otras cosas, pero déjeme decirte una cosa: tú sientes la presencia de Dios y eso basta. No con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, amén, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, wow, los que menospreciaron el día que empezaste, los que han menospreciado lo que tú tienes, el ministerio, un día mirarán la grandeza que Dios estará haciendo a través de tu vida, a través de la iglesia donde tú te congregas, a través de ese ministerio, hay gente que mira, hay buenos músicos que miran que tú tocas la guitarra ahí, más o menos, y a veces menosprecian ese tipo de cosas. Pero luego el Señor viene con su espíritu y empieza a usarte tremendamente. Yo recuerdo hace muchos años, hermanos, yo recuerdo que yo llegué a congregarme a una iglesia cuando yo recién me vine de México hacia Estados Unidos. La primerita vez que yo vine, amén, y yo tenía como 11 o 12 años, pero yo tenía un hambre de aprender a tocar un instrumento musical para Dios. Yo amo a Dios y siempre he amado cantarle. Y siempre he amado tocar para el Señor. Y yo recuerdo que yo me acerqué en esta iglesia donde nosotros nos congregábamos. Yo teniendo 11 años, 12 años, hermano. Y recuerdo que yo me acerqué con uno de los músicos. En aquel tiempo no había tantas iglesias apostólicas, iglesias del nombre de Jesús aquí en Estados Unidos. Las que había estaban muy pequeñas y demasiado muy retiradas. Y yo recuerdo que era la única iglesia más cercana que nos quedaba y ahí nos congregamos. Y así que no había muchos músicos tampoco. Pero este músico tocaba muy bien. Y yo me acerqué para yo aprender a tocar. Yo me acerqué y yo le dije, enséñame, yo quiero aprender a tocar. Y yo recuerdo que él se rió de mí. Yo me sabía dos tonos nada más en la guitarra, 2 o 3 tonos. Y yo quería tocar y yo recuerdo que de alguna manera él se rió de mí, se burló de mí. Hubo algo en mi corazón que me entristeció y por algún tiempecito yo mismo me empecé a sentir mal
me empecé a menospreciar. Sentí que tocar o cantar pues no era lo mío porque pues yo empezaba, no, todavía hasta la fecha, yo siento que yo puedo crecer mucho más en tocar, en cantar, pero en aquel tiempo yo empezaba y recuerdo que yo me entristecí por algún tiempo, pero yo me regresé hacia México y yo empecé allá a tocar y empecé a cantar. Y empecé a tocar en la iglesia. Y cuando regresé muchos años después a Estados Unidos, recuerdo que yo llegué a la misma iglesia. A la misma iglesia llegué. Y no había músicos. El músico ese que estaba, que yo le digo que de alguna manera había menospreciado lo que yo quería intentar hacer. Ya no estaba ahí cantando, ya no estaba tocando. Se había ido al mundo. Había pecado y se había ido al mundo. Y yo recuerdo que yo llegué y yo me puse a disposición del pastor y el pastor me dijo, ok, ponte a tocar. Y empezamos a organizar un grupo musical y empezamos a meter a alguien en la batería, empezamos a meter a alguien ahí en el bajo y empezamos a meter a alguien en las trompetas, agarrar el piano y llegaron dos, tres voces y empezamos a tocar y empezamos a cantar y se empezó a armar una fiesta tremenda, cada servicio empezó a llegar gente, hermano, a la iglesia. Al escuchar la música iban pasando y empezaron a llegar y la iglesia empezó a crecer porque la música, hermano, la música agrada a Dios. Cuando tocas de corazón, cuando tocas para el Señor y Dios se empieza a mover, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Y cuando Dios empieza a mover, hermano, wow, empieza a ver cosas poderosas, empezó a ver milagros en la iglesia, hermano, empezó a crecer, llegaron jóvenes, muchos jóvenes empezaron a llegar, venían de otras iglesias porque Dios empezó a mover. No era por nosotros, pero la música tenía algo que ver allí. El pastor Dios lo usaba tremendamente. Los líderes que había ahí, Dios los usaba tremendamente. Pero solo faltaba que empezara a ver música, empezara a ver un grupo musical que cantara y adorara a Dios y levantara sus manos. Amén. Y empezó la gente a pasar al altar. Y empezó a haber presencia de Dios, hermano. Y recuerdo que una ocasión, este músico que había menospreciado cuando yo quería empezar a tocar, pasó por allí y se quedó viendo en la puerta directamente hacia donde estaba yo. Yo estaba tocando y cantando y adorando al Señor. Y se entristeció. Y un tiempo después, él vino. Me lo encontré por allí y vino conmigo, se acercó conmigo, me pidió disculpas, me pidió perdón. Dijo, perdóname hermano, porque en aquel tiempo yo estaba, era buen músico y pues yo me creía en otro nivel y yo creía que solamente yo y, y te pido perdón, te pido disculpas. Le di la mano, le di un abrazo y le dije, no te preocupes hermano, vamos a echarle ganas, vamos a servirle al Señor, vamos a adorar al Señor. Pero yo recuerdo que él venía triste, sinceramente venía triste, porque él ya no tocaba, él ya no cantaba. Y yo estaba tocando, yo estaba cantando y estaba enseñando en algunas iglesias pequeñas. Iba y enseñaba a los hermanos, a los jóvenes, iba a enseñarles música. Y, hermano, algo tremendo. Y es lo que dice la palabra del Señor. Los que menospreciaron, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Wow, qué tremendo es esta palabra, hermano. Tenemos que poner mucho énfasis en las cosas pequeñas. Hermano, tanto nos afectan tanto para lo malo como para lo bueno nos afectan también. En el buen sentido de la palabra. Déjeme decirle el porqué. Los cristianos tenemos cosas aparentemente pequeñas e insignificantes. Amén. Y ahorita les voy a hablar de eso. Pero mire algo. A veces hemos andado por la calle y a veces sentimos una piedrita en el zapato. Y a veces es una piedrita tan pequeña, pero que nos molesta en el zapato. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces por la flojera de quitarme el zapato,
Así me he aguantado un tiempo. Con la piedrita ahí, siento la piedrita y nomás trato de moverla y empiezo y estoy trabajando, estoy haciendo algo y esa piedrita ahí está molestando. No puedo, no puedo rendir en mi trabajo porque hay algo que me molesta. No puedo caminar más rápido porque algo me está molestando ni el zapato. Si tan solo yo pusiera énfasis en esa cosa pequeñita y me quitara el zapato y sacara la piedrita, entonces yo podría avanzar en mi trabajo, entonces yo podría caminar y se quitaría el dolor que yo siento en mi pie. ¿Cuántas veces, hermano, no ponemos ese énfasis en las cosas pequeñas? Y tenemos que, porque algo tan pequeño puede afectar nuestra vida o puede bendecir nuestra vida, depende de lo que sea. Los grandes objetivos, los grandes logros siempre vienen precedidos de pequeños detalles, pequeñas decisiones. Tanto las buenas cosas como las malas cosas son afectadas, tanto para bien como para mal, por cosas pequeñas. Aquel que se graduó de abogado, llegó a graduarse de abogado, pero en el transcurso de sus estudios tuvo que enfocarse en cosas pequeñas, como un día estudiar una hora más. Una hora no es mucho, pero, pero eso va a repercutir cuando le hagan un examen. Amén. Cosas pequeñas como un sábado que todos los demás andan por ahí paseando, él quedarse en casa a estudiar, a repasar algunos apuntes, a hacer algunos experimentos, para que cuando llegue el día de los exámenes, el día de su graduación, él pueda tener cómo poder defenderse a través de sus conocimientos por tan solo cosas pequeñas que él en el transcurso de muchos años estuvo haciendo. Amén. Una buena comida, un buen mole, por ejemplo, un buen asado, está tan rico, pero viene precedido de cosas pequeñas como ponerle algún condimento a la salsa, como ponerle algún condimento al mole, algo especial que le cambia el sabor. Y la gente pregunta, ¿qué le pusiste porque está tan rico? Fue algo tan pequeño, pero que cambió algo. Y nosotros tenemos que enfocarnos en esas cosas pequeñas que pasamos por alto, pero que están afectando nuestra vida para mal y que pueden afectar nuestra vida para bien. Y eso es lo que yo quiero predicarte. Tenemos que cuidar las cosas pequeñas, tenemos que cuidar los detalles. Una simple decisión, un simple detalle puede repercutir en nuestra vida, tanto espiritual, ministerial, en nuestro matrimonio, en nuestra economía, en todos los aspectos de nuestra vida. Algo tan pequeño puede repercutir en nuestra vida. Un simple cero en un cheque, un cero más o un cero menos puede afectar nuestra vida. Si tú vas a dar un cheque por $1,000 y le pones un cero de más, entonces ya no son $1,000, ya son $10,000. Y tú nomás querías pagar 1,000, pero le pusiste un cero de más y eso va a repercutir en tus finanzas, por ejemplo. Un cero puede afectar nuestro cheque, puede afectar nuestra vida. Un simple clavo, mira, a mí me pasó en alguna ocasión que yo salí en mi troca rumbo al trabajo y yo miré un clavo por allí. Y por la flojera de no quitarlo, yo salí, regresé y estuve saliendo y viniendo y no me había pasado nada. Pero yo miraba ese clavo que estaba tirado allí. Pero un día salí y ese clavo se incrustó en mi llanta de mi camioneta y se me ponchó. Y entonces yo dije, si hubiera quitado ese clavo, no estaría en este problema. Una cosa tan pequeña como un clavo, un tornillo, un clavo, afectó mi vida. Y lo mismo pasa en lo espiritual. Y lo mismo pasa en nuestro matrimonio. Algo tan pequeño, una palabra que hiera, puede afectar nuestro matrimonio. Traer un ramo de flores afecta nuestra vida para bien, nuestro matrimonio.
algo pasa. Entonces, los detalles son los que a veces afectan nuestra vida. No son las grandes cosas. A veces nos enfocamos en grandes cosas, pero a veces lo que está afectando o bendiciendo nuestra vida son los pequeños detalles, las pequeñas cosas que deberíamos de enfocarnos y cambiar. Porque un detalle chiquito por aquí, otro por acá, ya se empieza a hacer un problema más grande. O en el caso de algo bien, empieza a bendecir nuestra vida. Amén. Tomar un tiempo para enfocarnos en las cosas pequeñas que pueden repercutir en nuestra vida. Hay un cargo en las mejores empresas. Hay un cargo que casi no se escucha. Siempre se escucha de los gerentes, de los ejecutivos, de la gente trabajadora. Siempre se escucha de ese tipo de cosas, pero hay un cargo en especial en las empresas, sobre todo las empresas exitosas, que mucha gente no se enfoca, pero posiblemente sea el trabajo más importante de una empresa. Y es un cargo que se llama control de calidad. Además, hay una carrera universitaria que se dedica solamente a control de calidad. Amén. Hay una carrera técnica que se llama control de calidad. ¿Y qué significa esto? Todas las empresas tienen las más importantes y las más exitosas tienen una persona o un grupo de personas que se encargan de que el producto que está saliendo vaya perfecto. Ellos están allí chequeando los detalles quizás de un pantalón, quizás algo de la cocina, una lavadora, una secadora, una mesa, un piano, lo que sea. Son personas que se dedican exclusivamente no a hacer las cosas, no a diseñar las cosas, sino solamente a ver que el producto, cuando ya está terminado, esté en perfectas condiciones, que no tenga un rayón, que a un pantalón no le falte el botón, que a una camisa no le falte un botón, que las costuras vayan derechitas y empiezan a enfocarse en esos detallitos y el producto sale, pero ya fue chequeado por el encargado de control de calidad. En nuestra vida espiritual tenemos que tener un momento para chequear que todo vaya perfectamente. No solamente es adorar y buscar, y no solamente es leer la Biblia, y no solamente es ir a la iglesia, sino cómo lo estamos haciendo. Amén. Chequear nuestra vida. Cuando adoro, ¿cómo lo hago? Cuando voy a la iglesia, ¿con qué actitud voy a la iglesia? Esos pequeños detalles en nuestra vida espiritual son los que van a cambiar para bien o van a cambiar para mal. Hay que enfocarnos en esas piedritas que hay que quitar del camino, en esos clavitos que están ahí estorbando nuestra vida y empezar a quitarlos. Hay que enfocarnos en las pequeñeces, hermano, en esas cositas, porque el Señor le está diciendo aquí a Zacarías y le está diciendo, dile a Zorobabel que no es con espada ni con ejército, que no son con cosas grandes y poderosas, sino con mi Santo Espíritu. Lo que la gente no quiere buscar, pero que es lo más poderoso en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios. Y dile a Zorobabel, porque los que menospreciaron el día que empezaste a construir, el día que empezaste y que agarraste la plomada, los que menospreciaron ese día, cuando empiezan a mirar el trabajo, ellos se van a alegrar y van a ver lo que Dios puede hacer con un hombre que está dispuesto, que está listo para trabajar, aunque tenga cosas pequeñas, pero su actitud, pero su enfoque en esas cosas pequeñas es lo que está cambiando las cosas. El templo de Jerusalén, que había sido destruido, había sido arrasado por completo, está comenzando a ser construido por Zorobabel. Y muchas de las personas que conocieron la majestuosidad del templo que había construido antes Salomón, un templo poderoso, majestuoso, la gente que había conocido ese templo majestuoso, ahora miran a Zorobabel empezar a construir el templo con una simple plomada. Toda la gente se está burlando, se ríen. ¡Wow!
A Salomón, no, Salomón hizo un templo bonito, pero mira este Zorobabel, con una simple plomada. Y la gente se burlaba, la gente se ríe. La gente dice, oh, vámonos a aquella iglesia más grande, más bonita. Wow, no, esta iglesia está pequeña, 2, 3 hermanos nada más. No menosprecies las cosas pequeñas. Wow, porque Dios puede hacer grandes cosas con esas cosas pequeñas, hermano. Dios puede hacer grandes hazañas y prodigios, proezas, con cosas tan simples. Aleluya. El ser humano siempre quiere algo grande, algo poderoso, algo que se mire. Algo que lo demás diga, oh, wow, qué tremendo. Pero quizás esta tarde haya personas molestas con Dios también, con su propia vida, porque ellos miran alrededor de ellos cosas pequeñas y ellos mismos se menosprecian. Wow, yo sé cantar, pero muy poquito. Yo sé tocar, pero muy poquito. Sé predicar, pero pues no sé predicar muy bonito. Wow, no, aquel sí predica bonito. No, aquel sí toca. Y nosotros mismos a veces empezamos a menospreciar lo que Dios nos ha dado. No menosprecies las cosas pequeñas, porque Dios puede hacer de ti algo grande. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, hermano. Wow, yo conozco músicos tremendos, pero yo no siento nada. No siento presencia de Dios. Gente muy buena para tocar, gente muy buena para cantar. Wow, hacen 2 o 3 voces. No, tremendo. Tienen un coro muy bonito, los mejores instrumentos, pero yo no siento nada. Cuando ellos cantan me siento vacío. Pero conozco gente que toca con una guitarrita toda quebradita y no sabe muchos tonos, muchos acordes, pero toca con el corazón, toca con su espíritu, hermano. Y empieza, la presencia de Dios empieza a moverse en ese lugar. Wow, yo recuerdo en Jerez, Zacatecas, en la iglesia donde estábamos nosotros, cuando empezamos no había músicos. La iglesia empezó y la mayoría del tiempo nunca hubo músicos allí. Ni cantantes, ni músicos, y casi hermanos que dirigieran la liturgia. Casi el pastor hacía todo porque no había mucha gente así capacitada para tocar, para cantar o para dirigir. Pero empezaron algunos hermanos a animarse, a echarle ganas. Empezamos nosotros a armar un grupo musical con puras guitarritas, guitarras quebradas, no teníamos para más, pero hermano, había unos cultos de presencia de Dios. Dios empezaba a mover. Miramos sanidades. A mí me tocó ver, hermano, una mujer ciega. Me tocó verla ver. Y yo recuerdo que el pastor le preguntaba, ¿qué miras? Y ella decía, "Oh, miro", empezó a decir, yo miro gente como árboles que se están moviendo. Ella estaba ciega completamente, pero empezó a mirar. Yo miré eso, yo miré gente que era libre de depresiones, de cosas demoníacas. Yo lo miré. ¿Sabe qué? No teníamos grandes músicos, grandes liturgistas, pero había gente que amaba a Dios en las cosas pequeñas. Y cuando tú en las cosas pequeñas amas a Dios, Dios empieza a poner en cosas grandes, empieza a manifestar su gloria, su poder, porque no es con espada ni es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. No sé si alguien me está siguiendo, no sé si alguien me está entendiendo esta palabra, pero lo que yo quiero decirte hoy, hermano, que Dios no anda buscando grandes cosas en una persona. Dios busca que sea fiel. Dios busca que en lo poco sea fiel para ponerlo en lo mucho. En las pequeñeces, no menosprecie las pequeñeces. Pues yo sé cantar un poquito, cántale. Con eso que sepas, cántale. Oh, pero yo toco el piano, pero 2, 3 tonos. Toca, hermano. Toca, porque Dios no se mueve en los grandes tonos. Dios se mueve. Su Espíritu Santo se mueve en la alabanza de su pueblo, en la adoración de su pueblo. Yo recuerdo un testimonio. Bueno, un pequeño mensaje que una vez el pastor nos dio y estando yo muy pequeño y nunca se me olvidó. Es que era como una ilustración. Y dijo que había un hombre que quería predicar la palabra, pero no sabía mucha Biblia. Y no sabía mucho de homilética, hermenéutica y todo ese tipo de estudios en el seminario y todo. Y un día el pastor le dijo, pues practica,
lee la Biblia, practica, pero él tenía mucha vergüenza pararse enfrente de la gente y no sabía mucho de Biblia, no sabía hablar en público y a él le costaba esto. Así que un día se fue al monte y empezó allí a gritar y a predicar lo poco que él sabía, los textos bíblicos que él sabía, y empezó a gritar y a predicar, y de repente cuando él abrió sus ojos miró un huicholito, un huichol, amén, un indígena, lo miró postrado allí llorando, diciendo: yo quiero arrepentirme, yo quiero. En la predicación, por muy sencilla que salió por los labios de aquel hombre, tocó el corazón de este huichol. ¿Sabe qué? Dios se mueve con su Espíritu Santo. No es con espada ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Él puede quebrantar, Él puede tocar. Aleluya. No sé si alguien me está siguiendo, hermano. No sé si alguien me está siguiendo, pero mire algo tremendo aquí. Quizás en esta tarde muchas personas menosprecian lo que tienen. Hay gente que nos ha hecho sentir mal. Hay gente que canta mejor y nos ha hecho sentir mal. Hay gente que toca mejor y nos ha hecho sentir mal. Hay gente que predica mejor. Eso siempre va a haber personas más capacitadas que uno. Siempre, hermano. Siempre. Pero con lo que tú tienes, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? No menosprecies lo que tienes. Amén. Siempre escuchamos que todo lo que es de Dios tiene que ser cosas grandes, proyectos grandes. Wow, se convirtieron 3,000 en una predicación, 5,000 en otra predicación. Yo quiero eso. Y la gente se enfoca en eso. Pero ¿qué tal el vecino que anda en la perdición y que tú le hablas y es tocado por Dios? Wow, Dios hace fiesta por uno, por un pecador que se entrega al Señor. Dios hace fiesta. Dios no anda buscando multitudes, Dios anda buscando que uses lo que tienes, el ministerio que tienes. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Wow. Cuando Zorobabel les dijo: vamos a construir el templo, la gente se burló y se rió. Zorobabel empezó a poner por ahí el primer bloque, la gente se estaba burlando, porque ellos se acordaban del templo bonito que tenía Salomón. La gente se acuerda de: oh, aquel pastor sí predicaba bonito. No, tú no. Oh, aquel sí cantaba bonito. No, tú tocas ahí nomás, ahí. La gente menosprecia lo que tú tienes, pero lo que no saben que Dios no se mueve con espada ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Y cuando la gente empezó a ver la plomada en las manos de Zorobabel, empezó a ver que la cosa es seria. Algo Zorobabel quiere hacer. Y la gente está riéndose, burlándose, pero ya miran la plomada en sus manos. Y el Señor le dice a Zorobabel: los que menospreciaron tu comienzo, cuando vean que tú estás comenzando a edificar, se van a alegrar y van a ver lo que yo puedo hacer a través de ti, porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y hoy Dios te dice a ti: no es con espada ni con ejército, no es con grandes ministerios, no es con grandes dones y talentos, con grandes instrumentos de marca. No, es con el Santo Espíritu de Dios que la gente se va a arrepentir. No es el instrumento bonito que convierte a la gente, es el Espíritu Santo de Dios que convierte y reprende. Es el Espíritu Santo de Dios que nos da gozo, nos da paz, nos da alegría. Es a través del Espíritu Santo de Dios, hermanos, que los espíritus inmundos salen huyendo. Es a través, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Y dile: hoy yo valoro lo que Dios me ha dado. Esas cosas pequeñas que yo siento ahorita, Dios va a hacer algo tremendo con eso, hermano. Mire algo tremendo aquí. Dios hace grandes cosas con los que son fieles con las cosas pequeñas. Amén. Una simple vara partió el mar rojo. Wow. Algo tan pequeño como una vara partió el mar rojo en dos. Una simple piedra pequeña mató a un gigante experto en batallas.
Una simple onda y una simple piedra. Un muchachito tremendo, pero pequeñito. Pequeñito, un muchachón de 16, 17 años. Sin experiencia en batallas de guerra. Jovencito, flaco, debilucho. Junto a un gigante majestuoso, poderoso, experto en batalla, con una simple onda y unas cuantas piedras, lo derribó. Una quijada de un burro mató 1000 filisteos. Otros dicen que fueron 3000. Unos dicen que fueron 1000, pero otros dicen que fueron 3000 filisteos que mató con una quijada de un burro. 5 panes y 2 peces que alimentan a más de 20,000 personas. A más de 20,000 personas. La Biblia dice que 5,000. Pero yo he hecho la cuenta y a mí me salen más porque son 5,000 hombres. Pero esos 5,000 hombres tienen esposas. Y ese matrimonio tienen hijos. Entonces, si hacemos las cuentas de 5,000 hombres más 5,000 mujeres, ya son 10,000 y algunos tenían 2, 3 mujeres. Y en aquel tiempo no tenían de un hijo ni de dos, tenían de 15, de 20 hijos. Entonces, si hacemos la cuenta, nos da que eran más de 20,000 personas que fueron alimentadas con 5 panes y 2 peces. Porque Dios con lo pequeño hace mucho. No menosprecies lo que tú tienes, porque Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Dios puede hacer grandes cosas, tremendas hazañas y proezas a través de lo que el Señor te ha dado. Mire lo que dice Job capítulo 8, versos 5 al 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Pero mire esto. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Si tú de mañana buscares a Dios, no es con espada ni con ejército, acuérdese de eso, y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu principio sea pequeño, hermano, si tú buscas a Dios de corazón y te limpias y eres recto delante del Señor, aunque tu principio fuera pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aleluya. De nuestra actitud en los días de las pequeñeces dependerá lo que recibiremos de nuestro Dios. La Biblia nos habla de una parábola, la parábola de los talentos. Y en esta parábola vemos que Dios premia tanto el trabajo como la actitud. Al que recibió 5 talentos le dice que será puesto sobre mucho, porque en lo poco fue fiel. Así le dijo el Señor: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Quizá no nos damos cuenta de algo muy importante en esta parábola. Dios sabía que lo que le había dado era poco, porque el Señor mismo le dice: en lo poco has sido fiel. O sea, lo que el Señor te dice: te di poco, pero fuiste fiel. Pues Él mismo lo dice: sobre poco fuiste fiel. Quiere decir entonces que de la actitud del que recibe depende recibir mucho más. Depende recibir cosas grandes. De tu actitud en las cosas pequeñas dependerá qué tanto el Señor te otorgará en un futuro. De tu actitud. Al que le dio 5 talentos le dijo: en lo poco fuiste fiel. O sea, te di poco. El Señor reconoce: te di poco, pero fuiste fiel. Ahora te daré mucho. Te voy a dar más porque fuiste fiel en lo poco. No menosprecies el día de las pequeñeces. Él pudo haber dicho: oh, Señor, es poquito. Al que le dio un talento, dice que recibió el talento y dijo: es tan poquito, el Señor es duro.
recibió poco y todavía su actitud es negativa. Y fue y lo guardó hasta que el Señor viniera. Entonces menospreció el día de las pequeñeces. Y el Señor le dijo, no pudiste ni siquiera hacer esto y esto para que se multiplicara. En lo poco no has sido fiel tú. Y en cambio el del 5 le dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Wow, qué tremendo es esto. ¿Cómo está tu actitud para con Dios en los días de las pequeñeces? ¿Te estás quejando contra Dios? ¿Tienes envidia contra aquel que tiene poquito más? ¿Estás estás desanimado pues piensas que tú te mereces mucho más? Señor, yo te he sido fiel desde niño, Señor, mira esto, mira lo otro. Tú dices, lo que me das es poco. Tú crees que mereces más y menosprecias lo que tienes. Con lo que tienes hoy puedes demostrar que mereces más. Lo que tienes hoy te servirá para ser fiel en lo poco. Para que Dios te dé lo mucho que Él tiene para ti. Los cristianos tenemos cosas aparentemente pequeñas e insignificantes, pero que tienen un tremendo poder. El diablo menosprecia algo que el Señor ha depositado en nuestra vida, pero lo que Él no sabe es de que lo que el Señor depositó para muchos es pequeño, pero empieza a ser grande delante de Dios. Mire algo, la fe, Dios depositó fe, algo pequeño, y el Señor dice, si tuvieras fe tan pequeñita como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete de aquí y échate al mar, y lo haría. Mira lo que dice Mateo capítulo 17, verso 20. Jesús le dijo, pues por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si tuvieras fe tan pequeña. Menospreciamos eso. Pero si tuvieras esa fe tan pequeña, nada será imposible. Nada le será imposible. Dios ha depositado en nosotros esperanza también. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pero empezamos con una esperanza pequeña. Dios nos hizo renacer en una esperanza. Muchos menosprecian eso. Amén. Pero en 1 Corintios dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Quiere decir que son tres cosas importantes. Menospreciamos el amor. Dice esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero está mencionando la fe y está mencionando la esperanza. Son cosas pequeñas, pero que delante de Dios son cosas grandes. No menosprecies tu fe. No menosprecies la fe de aquel que tiene poquita. La esperanza. Dice por ahí un dicho, la esperanza muere al último. Es lo último que se pierde. Mientras haya esperanza y vida, aunque tengas poquita esperanza, pero esa esperanza te hará renacer. Y el Señor dice que nos hará renacer. Amén. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No importa cómo sea nuestro comienzo actual, no importa qué tan modesto sea nuestro comienzo en nuestra vida, si tenemos fe, si nos aferramos a su palabra, Dios hará cosas grandes para nosotros y en nosotros. Dios hará cosas grandes para nosotros y en nosotros. La fe es como una semilla pequeña, de las más pequeñas entre todas las semillas, como un grano de mostaza, pero llega a ser un árbol tan grande. No menosprecies tu fe. En esta tarde,
usted no volverá, o cuando apague esta pantalla, o cuando se acabe esta predicación, quizás no se irá con un carro nuevo, un buen salario, algo tremendo. Quizás usted hoy se irá con esa pequeña fe. Wow, pero que esa fe va a mover montañas. No menosprecies lo que acabas de recibir hoy. No menosprecies esta palabra y la montones ahí como todas las demás predicaciones que has escuchado. No, hoy tú te llevas esta palabra de fe. Pero esta palabra de fe, hermano, hará mover montañas. Wow, qué tremendo es esto. Esta tarde lo único que usted llevará será una pequeña semilla y una promesa de parte de Dios. Si podemos creer, si sembramos esa semilla en buena tierra de un corazón sincero, Dios hará cosas grandes. No menospreciemos el día de las pequeñeces, porque en las manos de Dios lo pequeño e insignificante se vuelve glorioso. Espero que sea de bendición esta palabra. Espero que sea de bendición para tu vida, que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y me despido con estas palabras. No menospreciemos el día de las pequeñeces, porque en las manos de Dios lo pequeño e insignificante se hace glorioso. Dios te bendiga, hermano. Déjame tus comentarios, tus saludos. Comparte esta predicación. Visita nuestro canal del YouTube y deja ahí tus comentarios también, por favor. Es importante para nosotros. Ora por mí. Ora por la Iglesia Apostólica Fuente de Misericordia. Ora por este ministerio. Hermanos, a veces miramos las cosas pequeñas. Iglesias pequeñas. Músicos que empiezan. No menospreciemos eso. No menosprecies tu ministerio. No menosprecies tus dones. No menosprecies la iglesia que tú estás. Porque Dios se mueve en medio de la alabanza. Y aunque tu comienzo haya sido pequeño, amén, tu postrer estado será mayor. Dios te bendiga. Soy el pastor Adrián Espinosa y espero que el Señor te bendiga grande y ricamente. Amén. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves
vives entre